la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Ya hemos dado una introducción y algún hermano también ha estado trabajando los primeros versículos y nos tocaría hoy en el capítulo 1 los versículos 9 a 12. Pero vamos a leer también desde el versículo 1 de Colosenses. Colosenses 1, 9 a 12, pero leemos desde el primer versículo. Eh, esas, esas cartas que el apóstol Pablo escribió, eh, unas cuantas de ellas desde la cárcel, y, y qué ánimo nos da, ¿no? Cuando uno puede leer estas cartas y entender que nosotros como cristianos la podemos llevar mucho más fácil, ¿no? Pero em, a veces nos parece que llevándola muy fácil tampoco nos comprometemos mucho con Dios, es más difícil el, la fidelidad, el seguimiento, ¿no? Uno sabe que cuando viene la prueba, cuando viene la necesidad, la falta de tantas cosas, me parece que es muy, muy humano buscar a Dios, clamar a Dios, y es bueno que entendamos que somos puestos en la iglesia de Cristo con un propósito cada uno y con un plan. Así que vamos a leer ahí en Colosenses 1, desde el 1 hasta el 12, que es el pasaje que nos toca, del 9 al 12, pero vamos a leer los primeros versículos, como dijimos. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ahora viene el pasaje que tocaría para hoy, que dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Después sigue el pasaje que algunos hermanos van a estar compartiendo también a medida que se va desarrollando esta carta. Oramos nuevamente para que el Señor nos hable ahí. Señor, gracias por esta carta del apóstol Pablo a esa iglesia en Colosas. Gracias porque Él los anima, les reconoce, oh Dios, su amor, su esperanza, su fidelidad, su fe, su trabajo, y también los insta a orar, Señor, a comunicarse contigo, que es una herramienta que muchas veces, Señor, tenemos descuidada. Perdónanos, enséñanos, que el Espíritu Santo tuyo hable a cada corazón. En el nombre de Cristo, amén. Muy bien, un pasaje donde los hermanos ahí que precedieron em, estuvieron viendo que el apóstol Pablo quiere que seamos agradecidos, ¿no? Em, y quiere que las oraciones por los hermanos sean resaltadas no apuntando con un dedo al hermano o con enojo
o en situaciones donde no nos acercamos por una razón u otra, sino entendiendo lo que Dios está haciendo en cada uno de ellos, ¿no? Él mostraba que oraba por la fe que tenían ellos. Cada uno de ustedes acá está porque ha depositado su fe en Jesús, y si está escuchando por primera vez, está buscando depositar esa fe en Dios. Si no, no estaban acá, porque no estamos regalando nada, no estamos este, dando de comer, sino tratando de transmitir la palabra de Dios. Y allí el apóstol resalta de esta iglesia en Colosas, ¿no? Que podemos resaltarlo de la iglesia acá en Chuy, que están acá porque buscan en esa fe que Dios ha puesto, ¿no? Depender y conocer a Dios. También daba gracias por el amor que tienen entre ellos, ¿no? Y a todos los santos. No somos la iglesia de Chuy, la iglesia local acá, no somos la iglesia de Cristo, solamente nosotros, ¿no? Una de las cosas que vemos en la congregación, que han llegado hermanos de diferentes denominaciones, em, pentecostales, bautistas, hermanos libres, de todos los bichos raros habemos acá. Y qué bueno es eso, porque con Cristo vamos a estar juntos, y no va a haber esas denominaciones, nombres que los seres humanos ponemos. ¿Y quiénes vamos a estar allá? Aquellos que hemos sido salvos por Jesucristo. Aquellos que hemos reconocido nuestro pecado y entendido que Cristo, ese Dios verdadero que se ha revelado hace 2000 años, tuvo que descender a la tierra para ocupar tu lugar y mi lugar, cargando tu pecado y el mío, y resucitando al tercer día. ¿Para qué? Para darnos una vida diferente, la salvación, para librarnos de la condenación y para que vivamos desde ya esa salvación que Dios ha establecido. Y el apóstol reconoce eso de los hermanos. Es una iglesia que practica ese amor entre ellos y con todos los demás santos en la esperanza que tienen. Es una iglesia local, acá también, que tenemos comunión con otras iglesias, que participamos en las actividades. Cuando el pueblo de Dios se reúne, participamos ya sea en campamentos. Bueno, ahora estamos orando por campamentos donde varios de acá estuvimos representando también la iglesia local, pero formando parte, funcionando en la iglesia nacional, ¿no? La iglesia mundial, podemos decir así, de Cristo, porque ahí había hermanos, siempre hay en campamentos, campañas, que de Alemania, que de Argentina, de Brasil, bueno, de cantidad de países. La iglesia de Cristo es una, ¿no? Y qué bueno es que seamos parte del grupo de los santos, ¿tá? Los hijos de Dios. En esa esperanza, ese evangelio donde cada uno de nosotros está formando parte y dando fruto. Y no es acá, sino que la iglesia de Cristo está creciendo en todo el mundo. La iglesia de Cristo va caminando, desarrollándose, y va al encuentro del Señor. Uno se analiza cómo se está dando todo en contra de la verdad de Dios, cómo el mundo se cae a pedazos, cómo está viviendo cada vez más lejos de los principios de Dios. Uno puede ver que Cristo no se demora, que Cristo no retarda su promesa. Y esa es la esperanza que tenemos, que Cristo vuelve por aquellos que hemos creído en Él. Y lo importante es que si aún no has reconocido a Cristo, si aún no has reconocido tu pecado, que hoy sea el día, como dice la palabra, aceptable. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Por algo estás acá, no es casualidad. Tal vez has escuchado por tiempo la palabra de Dios, pero qué bueno es que hoy puedas aceptar a Cristo si aún
no lo has hecho. Y si has aceptado a Cristo, no pierdas esa esperanza que Dios ha puesto en nosotros. Vivir día a día, a pesar de todos los problemas, situaciones que nos toca vivir y enfrentar, que Cristo sea el motor, que Cristo sea el móvil por lo cual nos movemos, ¿no? Y el apóstol resalta eso de la iglesia en Colosas, y creo que lo podemos resaltar de la iglesia local acá en Chuy, una iglesia que por gracia, por misericordia de Dios avanza. ¿Para qué avanza? Para que otros sean parte de la esperanza que Cristo tiene para nosotros. Que otros puedan ver la fe, el amor, a pesar de todas nuestras fallas, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de toda nuestra necesidad, que puedan ver a Cristo, que Cristo es Dios real, que no es una religión. A veces hablo con religiosos que vienen a la puerta y les pregunto, ¿y por qué piensan que Dios los tiene que aceptar, que recibir, que darle la entrada en el cielo? ¿Por qué? Qué triste, me dicen, no sabemos. Depende las casas que hagamos, depende la obra que desarrollemos, depende el trabajo para Dios que hagamos. Qué triste esperar la salvación en mí, porque no tengo nada bueno, no tengo nada para que Dios me reciba, no tienes nada para que Dios te acepte. Qué triste. Les predico el Evangelio, este Evangelio de esperanza, como dice el apóstol, de amor, de fe, que es por gracia, un regalo de Dios inmerecido. Qué bueno es ese Dios que nos miró a nosotros sin tener nada para ser recibido. Eso es la gracia, el regalo de Dios sin merecer, que lo hemos recibido por su amor. Qué maravilloso es nuestro Dios. Pero muchas veces nos olvidamos, y es cierto como decía José ahora, muchas veces corremos el riesgo de ser religiosos, de no disfrutar la vida de Dios. Muchas veces vivimos bajo el sol, mirando lo que tenemos por delante, y no entendemos quién es ese Dios que ha ganado nuestras vidas a través de Jesucristo, el Dios verdadero, el Creador, el dueño de todas las cosas, el que se puso en nuestro lugar para que nuestra vida pueda ser una vida de libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para elegir honrar a Dios. Libertad para elegir no pecar. Libertad para elegir no ser esclavos. Hoy tratábamos con los gurises, ayer, anteayer, toda esta temática de cosas que nos esclavizan. Les hablábamos de todo este tema de las redes, cómo podemos quedar enredados, y no solo ellos, también los mayores. Perder tanto tiempo en cosas banales que no tienen sentido, que no llevan a nada. Todo el tema de la pornografía en las redes, que ya lo hemos visto. Todo el tema de los videojuegos. Todo el tema de las relaciones interpersonales, muchas veces falsas. Aquello que se muestra por internet, pero no es la realidad de lo que somos. Y si uno va 2000 años atrás, qué tremendo que Satanás quiso trabajar así con el propio Dios hecho hombre, mostrándole todos los reinos, mostrándole todas las luces, mostrándole toda la gloria pasajera, ficticia, falsa, que no lleva a nada, si postrado le adoraba. Y hoy, ¿cuánto adoramos aquellas cosas que no son el Dios verdadero? Piense cada uno de cuántas cosas somos esclavos. Muchas veces les decíamos a los gurises de cosas lícitas, a veces del sueño, a veces del trabajo, a veces de un deporte, a veces de la familia, cosas lícitas, pero que nos sacan la mirada de Dios. Y el apóstol acá está mostrándole a los hermanos allí en Colosa, muchachos, la fe, el amor, la esperanza de ustedes es resaltable. Pero ¿qué de la vida de ustedes en el día a día? ¿Qué
de la vida de ustedes en ese relacionamiento con Dios que se traduce en una conducta, en una vida que honre a Dios? ¿Qué está pasando? ¿Cómo están caminando? Y allí el apóstol les ruega, ¿no? En el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Llenos. Si no estamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros, nos vamos a desviar. Vamos a perder tiempo en esta carrera de la vida que Dios nos ha puesto. ¿Qué quiere Dios para tu vida? ¿Qué quiere Dios en tu matrimonio? ¿Qué quiere Dios como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, como hija? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios en el lugar donde te mueves trabajando? ¿Qué quiere Dios en la iglesia donde eres parte? ¿Qué quiere Dios en el vecindario? Tenemos que estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Dios es un Dios personal. Clamemos, oremos a Dios. Es lo que más nos cuesta. Nos cuesta muchísimo orar. Tal vez nos es fácil estar en la palabra de Dios, leer la palabra de Dios día a día, tener tal vez un pequeño devocional, pero nos cuesta orar y Dios nos manda orar sin cesar. Pero qué disfrute, qué bueno es el estar en contacto íntimo con Dios día a día. Así esté tomando un vaso de agua, así me esté lavando los dientes, así esté caminando, así esté cortando algunas maderas, así esté siendo enfermero, siendo constructor, cortador de pasto, misionero, profesor, músico, cocinero, ama de casa. Conocimiento de lo que Dios quiere para mí en esas cosas simples, desde que me levanto hasta que me acuesto. Busco a Dios, busco conocerle, busco qué quiere Él de mí. Busco llevar mi pecado con dolor a la presencia de Él para clamar, Señor, no quiero pecar, no quiero ser esclavo de tal o cual vicio. No quiero ofenderte. La sangre de Cristo le ha costado un alto precio. El desprendimiento del Padre, su Hijo amado, para desamparar al Hijo para ampararme a mí, para ampararte a ti. Como hoy, repito, decía José, qué poca conciencia tenemos del Dios maravilloso que tenemos. Qué poca conciencia, como aquel hijo pródigo que estaba tan lejos de la presencia de Dios, sufriendo las consecuencias de sus decisiones, sufriendo las consecuencias de querer caminar a su forma, a su manera, acorde a su voluntad, acorde a sus pensamientos, acorde a sus anhelos desviados, y el Padre esperando. El Padre esperando, con dolor y sufrimiento, tal dolor y sufrimiento como aquel momento en que se desprendía de la presencia de su Hijo amado, para mirarte a ti, para mirarme a mí. Pero qué poco fieles le somos a Dios. ¿Cuántas cosas hay que nos quitan de la mirada de Dios? ¿Cuántas cosas hay que nos distraen de la presencia de Dios? ¿Cuántos anhelos y deseos que no tienen sentido en nuestra vida para la eternidad? ¿Por cuán poco vendemos, cambiamos a nuestro Señor? Es triste. Y allí el apóstol les dice que tienen que estar llenos. Ruega, tenemos que rogar unos por los otros para que no nos desviemos, para que estemos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, creciendo en toda sabiduría, porque nosotros nada sabemos cómo manejarnos. Nosotros, esa creación perfecta de Dios a su imagen y semejanza, nos hemos desviado. Como Adán y Eva le dieron la espalda, como Adán y Eva decidieron vivir a su forma y manera, como Adán y Eva pensaron que ellos se podían manejar. Y así estamos hoy en día en este mundo.
totalmente en bancarrota. Pero qué bueno es que Dios está cumpliendo su voluntad, salvando a las personas como tú y yo con un propósito, y es que muchos puedan formar parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Qué lindo que hay 8 hermanos ahí que estamos hablando que han decidido identificarse con Cristo. Qué lindo que hay ya adolescentes jóvenes que han pedido el bautismo para comenzar con las charlas este año. Qué bueno. Eso es la iglesia de Cristo. Eso es crecer en sabiduría y comprensión espiritual. Qué bueno es que entre nosotros podamos entendernos espiritualmente hablando. Todos somos diferentes. Todos tenemos cosas que nos desagradan de repente del otro, pero también tenemos que mirarnos a nosotros y sobre todo mirar al Señor, que siendo perfecto, santo, puso su vida en mi lugar. Se sabe que hay cosas que no me gustan de fulano, de mengano, cosas que a ti no te gustan de mí, porque somos naturaleza caída, la vieja naturaleza, ¿no? Pero Cristo está en cada uno de nosotros, sus hijos. Mirémonos con esa comprensión espiritual que Dios está haciendo la obra en nosotros. Dios está intentando día a día hacernos parecidos a Cristo. Pero oremos por los hermanos para que podamos conocer su voluntad. Y si hay un hermano que de repente tengo algún problema, si hay un hermano que estoy en desacuerdo con algo, es bueno que ores por ese hermano, que Dios cumpla su voluntad, que crezca en sabiduría, que crezca en el conocimiento de Dios. No te quedes con algo si un hermano te ha hecho algo, ha dicho algo que te ha ofendido. Habla con el hermano. Acércate al hermano, ora por el hermano. Intercede, es lo que el apóstol Pablo está mencionando. Y con que es con un propósito que muestra el apóstol acá. En el versículo 10, ¿para qué orar? ¿Para qué pedir que seamos llenos de ese conocimiento, de su voluntad, en sabiduría e inteligencia? ¿Para qué? Para que andemos como es digno del Señor. Porque el objetivo principal que Dios quiere con cada uno de nosotros es que seamos más parecidos a Cristo. Dios quiere que podamos caminar en esta vida parecidos a Cristo. Es tremendo, es maravilloso el alcance que Dios ha puesto en esa meta, parecernos a Cristo. Yo les digo, a veces miro, observo los hermanos, ¿no? Los hermanos de acá y los hermanos, los santos de otro lado, como decía el apóstol, porque somos una sola iglesia. Como vemos acá en el Nuevo Testamento, estaban las iglesias locales en cada ciudad, pero todos somos la iglesia de Cristo, los rescatados, los perdonados por Cristo. Y observo y miro, pero qué lindo la obra que Dios está haciendo en tal persona. Y les digo a veces a los hermanos, qué bueno es ver cómo Dios ha estado trabajando, cómo Dios te ha hecho crecer en esto, cómo Dios te ha cambiado acá, cómo Dios ha permitido que estés venciendo tal pecado, cómo Dios ha permitido que ya no seas esclavo o esclava de tal otro pecado. Qué lindo. Disfruto, disfruto la obra de Dios. Miro hermanos y digo, quiero ser como ese hermano. Qué lindo, qué ejemplo en la forma de vida, en esto y aquello. Eso es la iglesia. Cuando hablamos con los chicos que han pedido el bautismo, chico y grande, todavía falta charlar con algún otro, para ahora en marzo poner la fecha de bautismo. Mañana vamos a tener que ir fijando. Y los veo, los escucho y digo, qué lindo, ¿no? Qué lindo es que quieran, a pesar de todas las luchas, identificarse con Cristo. Qué bueno. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios y Él conoce nuestros corazones y Él quiere que nos alineemos con Él. Ese es el objetivo, que cada uno de nosotros ande como es digno del Señor. ¿Hay algo que en tu vida está afectando, ensuciando tu vida, un pecado que no puedes solucionarlo? Anda a Cristo. Anda a Cristo, porque el objetivo de orar
por los hermanos es vivir como Cristo. Dile a Cristo, Señor, tal pecado, tengo tal pecado. No puedo vencerlo si no voy a la cruz de Cristo. Pero quiere tú dejar ese pecado. Tienes que anhelar en tu corazón, llorar en la presencia de Dios. Dejar las cargas en Cristo y dile, Señor, quiero dejar tal pecado con nombre y apellido. Tengo tal pecado, tal desorden en mi corazón, en mi mente, en mis actitudes, en mi intimidad, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en la iglesia. Señor, quiero andar como Cristo anduvo. Hay que animarse a pedir así. Hay que animarse. Hay que esperar pruebas, dificultades, pero la vida cristiana no es para maulas, es para valientes. Y la fuerza no viene de nosotros, viene de Dios. El poder, como vamos a ver un poquito más adelante, viene de Dios. Pero esa era la oración que quería el apóstol, que oremos unos por los otros, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, agradándole en todo. ¿Agradas a Dios? Mi vida es una vida que agrada a Dios y cada uno sabe, cada uno en su intimidad sabe, en su corazón, en su mente, en su forma de vivir, si está agradando a Dios. Y tal vez, y sin tal vez, hay muchas áreas o hay áreas en nuestras vidas que no le estamos agradando. Ya desde el hecho que no estemos, que creo que es una lucha de todos, ¿no? Orando por los hermanos, por cada hermano, es una falla de todos. A Dios no le agrada y tenemos que orar por los hermanos. Y Dios me conoce, Dios conoce mi debilidad. Y somos cada vez más. El compromiso se va acrecentando, es cada vez mayor. Las personas que escuchan en la barra, tenemos alguno acá de la barra de Chuy brasilera, de la barra de Chuy uruguaya, pero hay algunos que están y hoy no los vemos, tenemos que orar por ellos, para que Dios les muestre su voluntad, que les dé sabiduría, entendimiento, para que anden como el Señor, para que estén fortalecidos en Él, para que le agraden, para que lleven fruto en toda buena obra y crezcan en el conocimiento de Dios. Ese es el propósito de estar orando por los hermanos, que estemos cumpliendo la obra de Dios, juntos, avanzando y cada uno personalmente, creciendo juntos en el conocimiento de Dios, porque si no conocemos a Dios, vienen las pruebas, las dificultades y nos vamos a ir. Vamos a tirar la toalla, como decimos. Vamos a flaquear y a veces hasta con los hermanos que se van a bautizar. Nos ha pasado, no me bautizo nada. No, viene brava la mano y ya voy a tirar la toalla. Ni preciso secarme en el bautismo. ¿Es así o no es así? Nos pasa. Pero avanzamos, nos identificamos con Cristo. No es por nada nuestro. Seguimos detrás de Cristo. Perseguimos la cruz de Cristo. No hay méritos en nosotros, no podemos nosotros, no podemos solos. No podemos retrasar el plan y el propósito que Dios tiene para con nosotros, porque no sabemos si mañana vamos a estar con vida. Capaz que yo esté más cerca de muchos acá, capaz de estar con el Señor, gloria a Dios. Pero tenemos que entender que hoy Dios nos da la oportunidad de andar como Él, de servirle, de conocer su voluntad, de experimentar, de orar, de interceder por el hermano. Mañana, no sé, y si estamos con el Señor, aquellos que somos sus hijos, vamos a estar en su presencia. Pero Dios
nos va a pedir cuentas. No para mandarnos para abajo, no, sino para que aquella obra que realizamos sea quemada y lo que realmente fue fruto de gloria para Dios sea de honra para el Señor. Como dice acá, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Grandes propósitos tiene Dios para tu vida, para mi vida. Pero hay una necesidad para poder lograr esto. Y el apóstol la menciona ahí, que no es en la fuerza nuestra, es en el poder de Cristo, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Cómo logramos vivir una vida como el Señor quiere, andando con Él? ¿Cómo logramos agradarle en todo? ¿Cómo logramos llevar frutos si nosotros no podemos? Si somos opuestos a Dios. ¿Cómo? Dios obrando a través de la nueva vida que ha puesto en nosotros, la nueva naturaleza. Nosotros tenemos que apoyarnos en esa nueva vida, tenemos que alimentar esa nueva vida. ¿Cómo? Intercediendo, orando por los hermanos, conociendo a Dios en sabiduría, buscando la voluntad de Dios para nosotros e intercediendo por el hermano, pero no en nuestra fuerza, sino en Cristo, en Cristo. Alguien dijo un día, eh, hablando de canes, acá hay gente que les gusta los canes, los perros. ¿Qué perro estamos alimentando? ¿El perro negro o el perro blanco? Pensando en nuestras vidas, ¿no? La parte oscura de tinieblas sin Dios y la nueva vida en Cristo, la vieja naturaleza y la nueva. ¿Cuál estamos alimentando? ¿Cuál es más robusta? ¿La nueva vida con Cristo o la vieja vida, lo que soy yo? ¿Qué perro es más fuerte en tu vida? Cada uno sabe. Cada uno sabe. El Julito acá hace un chiste acá adelante, pero tenemos que reflexionar porque si estamos alimentando el perro negro, el yo, lo que yo soy, nos va a estar devorando, mordiendo, eliminando día a día. ¿No, Julito? Es así. Pero si estamos alimentando el perro blanco, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Dándole lugar a Dios, que Dios trabaje, conociéndole, intercediendo por los hermanos, viviendo, andando con Él, llevando fruto, ¿no? Eso es lo que va a estar dando buen rédito en nuestra vida. Y cada uno sabe cómo está viviendo. Y más aquellos que somos hijos de Dios, el Espíritu de Dios dentro de nosotros nos muestra cómo estás caminando. Nos revela, nos habla. Y tenemos que estar arraigados a Cristo, ¿no? Según la potencia de su gloria. La gloria de Dios es inalcanzable si no es a través de Jesucristo. Ese fortalecimiento va a producir en nosotros tres cosas que mencionan ahí. Perseverancia. Muchas veces somos de empezar las cosas y dejarlas. Muchas veces somos de desanimarnos y no hacer las cosas, ni las empezamos. Muchas veces estamos por terminarlas y largamos ahí a lo último. No somos perseverantes, pero si buscamos fortalecernos en el poder de Dios, vamos a perseverar. Vamos a perseverar en las decisiones que tomemos, en los planes que tengamos, en los anhelos que vengan a nuestro corazón, pero siempre fortalecidos en el poder del Señor.
vamos a tener paciencia. Muchas veces somos impacientes. Este mundo es un mundo impaciente, no tiene paciencia. Para ti tiene que ser todo ya. Aparte, nos han enseñado eso, todo ya y ahora. Paciencia nada, si tenemos que esperar en una fila para algo, impaciente. Y pobre de que alguien se cuele. Señora, por favor, la fila es acá. O sea, somos impacientes. Y solo eso es producido por el poder de Dios en nosotros, obrando y trabajando. Y el gozo, el gozo. El gozo no es estar siempre con una cara de oreja a oreja, ¿no? Feliz. Podemos estar pasando por situaciones muy adversas, negativas, por dolor, por pérdidas, por falta de tantas cosas. Pero gozo porque estamos fortalecidos en el poder de Cristo. Porque Cristo está en el centro de nuestra vida, en el centro de la voluntad de Dios, en el trono de nuestra vida. Entonces podemos experimentar, cuando estamos fortalecidos con todo el poder, con la potencia de su gloria, podemos experimentar perseverancia, paciencia y gozo. Si esto falta, con toda seguridad no esté reinando Cristo en tu vida y en mi vida. Con toda seguridad no esté andando como el Señor nos pide. Con toda seguridad no esté agradándole en todo. Con toda seguridad no esté llevando fruto ni creciendo en el conocimiento de Dios junto al pueblo, a la iglesia de Cristo. Dice en alguna versión como la 60, dice longanimidad. O sea, que a pesar de que estemos bajo presión, nuestro ánimo permanece estable, seguro, firme en sus cabales. Ánimo largo, longanimidad. Hoy es fácil, explotamos por todo. Anden en el tránsito a ver qué pasa. En la familia, en el relacionamiento en familia, ¿qué pasa? Explotamos fácilmente. Qué bueno es que nos analicemos a la luz de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, sabiduría de Él para vivir agradándole a Dios, para vivir llevando fruto, para vivir caminando como Él nos pide, creciendo como iglesia, como pueblo de Cristo. Vamos a terminar, pero que queremos que nos quede, mejor dicho, de estar orando unos por otros, orando como nos pide, como le pide el apóstol allí a la iglesia, con sabiduría, orando la palabra de Dios, conociendo a Dios y orando estas cosas por los hermanos, orando la palabra de Dios, viviendo como Cristo manda, agradándole día a día, llevando fruto, siendo perseverante, paciente y gozoso en medio de las dificultades, de las tormentas que tengamos que pasar. Que el Señor bendiga su palabra. José.